Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Estamos siguiendo la serie, el discurso, la enseñanza de Jesús que dio acerca del tiempo del fin. Hoy es la tercera parte del tema, las señales de la segunda venida de Cristo. Cuando uno observa Mateo 24 y 25 en estas últimas semanas, he estado estudiando, buscando en la net, escritos, predicaciones. Me llama mucho la atención que siendo un sermón tan importante en Mateo 24, 25, la mayoría de los comentaristas brevemente hacen mención. Hay muchos libros sobre el Sermón del Monte. Hay muchos escritos sobre porciones importantes de las Escrituras, pero poco material se encuentra acerca de Mateo 24 y 25. Y de lo que se comenta, puedo resumirlo en tres partes. Hay hermanos que creen que todo lo que dice Mateo 24, 25 se cumplió en la primera etapa de la iglesia. Básicamente en el primer siglo, los primeros 3 siglos, la persecución y todo lo que se dice acá ya hoy sería historia. Hay otra escuela, en lo general, que creen que Mateo 24, 25 se refiere a nosotros actualmente y en especial a la iglesia. Y que es una exhortación a los creyentes de esta dispensación a seguir, a cumplir. Y somos advertidos acerca de los acontecimientos y señales que hay. Es una escuela más. En tercer lugar, y creo que es la escuela que nosotros como iglesia tenemos, creemos que Mateo 24 y 25 describe un periodo importante sobre esta tierra, pero que es el cumplimiento a la última semana de Daniel. Por lo tanto, creemos que Mateo 24, 25 se refiere al tiempo conocido como la tribulación y gran tribulación. Si tú observas conmigo, los discípulos preguntan, verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Destrucción del templo. Que es Lucas capítulo 21 que con detalle nos narra lo que ocurre ahí. Mateo capítulo 24 da respuesta a las siguientes 2 partes de esta pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos no tienen todo el cuadro escatológico que usted hoy tenemos. Hay eventos que ellos desconocen. Aún Jesús no se ha sentado en el sermón, en el aposento alto, y les ha hecho la promesa, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que fue el primer tema que iniciamos en esta serie de eventos futuros. Pero ellos le preguntan, Jesús, ¿cuándo te vas a manifestar como quien realmente tú eres, el Rey? Ahora, ellos entienden que cuando eso ocurra, se acaba un siglo, no 100 años. El concepto siglo ahí tiene que ver un tiempo final, cuando se ponga final a la historia que nosotros conocemos. En Mateo capítulo 13 Jesús utiliza el fin del siglo, el fin del siglo. El Señor entonces va a dar respuesta en los primeros versículos a la segunda pregunta, señales del retorno de Cristo. Y como ya hemos considerado versos 4 y 5, ya hemos visto la señal de la decepción. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo ¿qué cosa? Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Decepción. Segunda señal, la señal de las disensiones, versos 6 y 7. ¿Y oiréis de qué? De guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué? Aún no es el fin. Dios ha determinado que sea esto necesario. Decepción, disensiones. Verso 7, devastación, porque se levantará nación contra nación y reina contra reino. ¿Y qué habrá? Y habrá pestes, y habrá ¿qué? Hambres, y habrá ¿qué? Terremotos en diferentes lugares. Y esto será, verso 8, principio de
dolores. Con el tiempo se intensificarán. Hoy vemos un aumento en esto, pero cuando llegue ese tiempo de tribulación, serán las noticias de todos los días. Hoy escuchamos lo que ocurrió donde, en Grecia, el incendio y la muerte. Pero esto será CNN, las news, todos los días anunciando esto. Finalmente hemos visto en verso 9 la señal del desprecio. Algo ocurrirá, verso 9. Aquí hay un giro y es importante notar. Es importante notar, dice el verso 9, entonces. Personalmente creo que este entonces se refiere a la mitad del tiempo de la tribulación. Cuando el anticristo, el falso Cristo, el falso profeta islámico, el falso Cristo de la cristiandad, revele realmente quién es. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de qué? De mi nombre, la señal del desprecio. Vendrá una persecución. Si comparo esta porción con Apocalipsis capítulo 12, dice que el gran dragón rojo comienza a perseguir a la mujer que dio a luz al hijo. Pero Dios prepara lugar para ella en el desierto. La persecución principalmente hacia la nación de Israel. Obviamente en sexto lugar, la señal de la deslealtad. Dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros que se aborrecerán por causa de la maldad, por causa de la traición, por causa del dolor. Va a haber desprecio y escúcheme bien, la vida humana no va a tener valor. La deslealtad, la desconfianza, el dolor. Aún las escrituras enseñan que no se podrá confiar ni siquiera con la mujer que duerme a tu lado. Séptima, la señal del disimulo. Y aquí vemos algo interesante. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y sabemos, y ya lo consideramos en el estudio anterior, en el capítulo 13 de Apocalipsis, que se va a levantar el representante de la campaña del anticristo, que es un falso profeta, que es un judío. Con la capacidad de comunicación, con la capacidad de la oratoria, con señales de por medios tan convincentes que convencerá principalmente a la nación de Israel para que adoren a la primera bestia y a aquel que le dio poder a la bestia, que es Satanás. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? A muchos. Y permíteme hoy considerar las últimas tres señales, si el tiempo lo permite. Vamos a considerar las últimas tres señales. He dicho que he bosquejado 10 señales del retorno de Cristo. Verso 12, la señal de la deserción. La señal de la deserción en verso 8. Es interesante. La señal de la deserción, dice el texto, y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. En ese periodo de tiempo, escúcheme bien, ¿por qué hoy no se desata tanta maldad como se advierte que ocurrirá? Porque hay quien al presente lo detiene. Usted sabe que durante el tiempo de la tribulación, Apocalipsis capítulo 12, Miguel va a luchar con Satanás y será expulsado de la presencia de Dios, y durante el tiempo de la tribulación, especialmente la segunda mitad, será limitado a esta tierra, confiscado a obrar esta tierra, y desciende con mucha maldad porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Sabe por qué no hay más maldad que la que hay? Porque Dios retiene la maldad. Pero mira lo que dice, por haberse multiplicado la maldad, la iniquidad, el rechazo, escúcheme bien, la rebelión a la ley de Dios, con las señales falsas, la pérdida de valores morales, las enfermedades, las pestes, los terremotos, las guerras, el hambre, la crisis, los valores se perderán.
y cuando se pierden los valores, ¿qué hace un hombre y una mujer por hambre? ¿Qué hace un hombre y una mujer cuando no tiene nada de comer a sus hijos? ¿Qué hace? Va a hacer lo imposible, y como no hay estándar de valores, el amor de muchos que se enfriará. Algunos traducen la caridad de las personas. Producto de la maldad, el amor a Dios y a los demás ya no existirá. Pregunta, ¿qué pasa si el amor no está en el corazón de los hombres? ¿Será un mundo al cual te gustaría vivir? ¿Que no hay amor? La moralidad será la falta de amor. Pablo, profetizando sobre este tiempo en 2 Timoteo 3, dijo: faltos de amor, faltos de afectos a los padres, rebeldes. ¿Qué? Cuando alguien nos dice: ¿sabes qué? Ya no te amo más. Ya no me interesas. Ya no quiero saber absolutamente más, nada más contigo. Esta es una señal mala. No es una señal buena. Aunque a veces nosotros no sentimos amar, ¿sabes qué me dice Dios? Que yo debo amar aunque tú seas, ¿qué cosa? Mi propio enemigo. Con esto quiero decir algo, que el amor en las relaciones interpersonales es clave. Aquí hay matrimonios. Escúcheme bien. El amor es algo que debe ser cultivado en la pareja, porque es como una flor. Lo ayudamos a crecer, pero para que crezca hay que cuidarlo. Pero si usted es negligente y no lo cuida, ese amor también ¿qué? Muere. Ese amor muere. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por haberse multiplicado en esta tierra la maldad. Si hoy hay maldad, si hoy hay dureza, si hoy hay sufrimiento, si hoy hay dolor, imagínate que en tantos países una mujer puede decidir por la vida que tiene en su interior, sin importarle. ¿Sabía usted que han muerto más niños por abortos que los que han muerto en la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿No te dice algo eso de la moralidad? ¿No te dice algo? ¿Cómo es posible que a un niño o una niña de 4 años se nos prohíba enseñarle que es lindo a la niña o al niño porque no hay que orientarlo sexualmente? A los 4 años van a ser expuestos a estímulos sexuales para que esa criatura decida lo que quiere ser. ¡Ey! Vienen días que malos, donde se perderá el afecto natural. Hoy no podemos hablar de familia. Tengo un programa radial y tengo prohibición. Ya hablaron conmigo los de la radio que debo tener cuidado con algunas declaraciones, especialmente cuando nosotros no redefinimos, sino que establecemos qué es lo que Dios dice acerca de la familia. Porque las familias como tenemos hoy nosotros están ¿qué? Prontas a extinguirse. El amor de muchos se enfriará. Observa conmigo la 9ª señal, versículo 13. Pero antes de leer el verso 13, quiero invitarles, por favor, que leas conmigo, vamos al libro de Apocalipsis. Abre tu Biblia, por favor, al libro de Apocalipsis, al capítulo 6. Quiero que observes cómo se armoniza lo que el Señor Jesucristo dice con la enseñanza o la revelación de Juan. Juan comienza en el capítulo 6 un cambio. Él ve que comienzan a abrirse los sellos y el primer sello es un caballo blanco. El segundo sello, verso 3, es un caballo bermejo que tiene que ver con guerra, que tiene que ver con sufrimiento. Verso 5, el tercer sello es el jinete del caballo negro que tiene que ver con el hambre, con la escasez de alimento. Verso 7, el cuarto sello, observa, verso 8, mira conmigo Apocalipsis 6, verso 8, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué cosa? Muerte y Hades, y le seguía, y le fue dada, observa,
durante el tiempo de la tribulación, primer tiempo de la tribulación, le fue dado ¿qué cosa? Léelo. Potestad. ¿Qué es potestad? Poder, autoridad. Le fue dado potestad ¿sobre qué? La cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar. Es decir, que si fuesen 4.000 millones de habitantes que existan durante ese periodo de tiempo, 1.000 millones de habitantes van ¿a qué? A morir. Eso es un tremendo genocidio. Muerte impresionante. ¿Cómo morirán? ¿Cómo van a morir? Primero, ¿qué dice el texto? Espada, guerras. Segundo, hambre. Tercero, con pestilencias, pestes, enfermedades, pandemias. Y por último, ¿qué dice ahí? Fieras de la tierra. ¿Usted sabe que Dios ha puesto en los animales temor del hombre? Un animal ataca porque se siente ¿qué? Atacado. Con la excepción del oso blanco. Él mata por matar, como el ser humano. Casi es un deporte. Pero Dios ha puesto en los animales temor del hombre. Pero en ese tiempo, ese temor de los animales será quitado. Y los propios animales buscarán a los hombres. Hay una serie llamada Zoo que describe un despertar de los animales en contra de los seres humanos. ¿Cuántos van a morir? ¿De acuerdo a la Escritura? La cuarta parte de los seres humanos. Eso es un genocidio impresionante. Sume a eso la persecución de la fe, de aquellos que se conviertan. Observa conmigo el verso siguiente. Cuando se abrió el quinto sello, vi el altar y las almas de los que habían sido ¿qué? Muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y el testimonio que tenían. No simplemente mueren por pestes, guerras, hambres, terremotos, lo que dijo Jesús, sino que también acá hay matanza producto de ¿qué? De su fe. Cuando el quinto sello vi bajo el altar aquellos que habían muerto, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré, y cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino, y se enrolló, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Verso 16, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira de ¿quién? Del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y mira la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, ¿quién quedará qué? Vivo. Vuelve a Mateo capítulo 24, verso 13, observa lo que dice. Uno de los textos tremendamente mal interpretados que tiene que ver con ese tiempo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. En ese contexto, en ese ambiente, no está hablando de la salvación del alma. Está hablando de preservación ¿de qué? De la vida. ¿Producto de qué? Cuarta parte de la población humana va a morir por terremotos, por pestes, por hambres, por fieras, por guerras.
La otra parte a causa del testimonio de su fe. Más el que perseverar, el que quede con vida, ¿este qué? Será salvo. Observa el verso 20, el comentario que hace el Señor. Dice que Él ora para que nuestra huida no sea ¿qué? En día de reposo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué ocurriría? Nadie sería salvo. Observa conmigo entonces. Esta es la señal que tiene que ver, la señal de la deserción, la señal de la defunción, muerte, pérdida de muerte. Hemos observado ahí, más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Escúchame bien. Durante ese tiempo tan terrible de la tribulación, usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús, no vamos a estar en este lugar. Amén. Apocalipsis 3:10 dice, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mira una señal más. Otro versículo que se interpreta muy mal. Observa el verso 10, la señal de la declaración. Y al igual que el verso 13, es uno de los textos más mal interpretados de esta porción. Se ha mal usado para motivar a la iglesia en su misión evangelizadora. Quiero que juntos observemos el verso 14. En primer lugar, se encuentra en el contexto del tiempo de la tribulación. ¿Dónde está la iglesia? En el cielo. Observa conmigo, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. 10 señales. Décima señal, la señal de la declaración. Primero, ¿cuál es el mensaje que se predica? Obsérvelo. Y será predicado. El término predicar, caruzo, significa anunciar, declarar. Era la responsabilidad de los heraldos. El heraldo tenía una misión. El rey daba una misiva, daba un mensaje, daba un documento, y el heraldo debía ir al lugar más público y ¿qué hacer? Anunciar, hablar, proclamar. Queridos, a pesar de que ese tiempo de tribulación es el tiempo de la ira del Cordero, a pesar de que es un tiempo de juicio y sufrimientos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 años de dolor tras dolor, sufrimiento sobre esta tierra para prepararla para el gran cambio, a pesar de ese caos, ¿Dios qué hace? Dice el texto, y será predicado este evangelio del reino. Y este dato es tremendamente interesante, el evangelio del reino. Porque hoy nosotros predicamos un evangelio. ¿Qué es el evangelio de qué? De la gracia de Dios. ¿En qué consiste el evangelio de la gracia de Dios? Que el que cree en el Hijo tiene que vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que enseña Romanos 8:1, que el que cree en el evangelio, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es un mensaje de gracia, es un mensaje de perdón, basado en la obra consumada de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Pero el evangelio del reino es el evangelio que predicó Juan el Bautista. ¿En qué consiste ese evangelio? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos en medio de vosotros está, o se ha acercado. El evangelio del reino tiene que ver con aquel cordero, con aquel que murió, pero es aquel que ahora viene ¿a qué? A reinar. Él viene, el mensaje es, Él viene y tomará su lugar en esta tierra.
Y sabes que dice Dios que un día toda rodilla tendrá que doblarse ante el soberano del universo. Ya no lo presentamos como el Cordero que viene a sufrir, que viene a morir, que viene a sacrificarse, sino que ahora se presenta el Rey de Reyes que viene a establecer su justicia, su reino en esta tierra, y que de su boca sale ¿qué? Una espada aguda para herir con ella a las naciones. Será predicado este evangelio del reino. No es el evangelio de la gracia, incluye la gracia, incluye la salvación, pero al ser del reino incluye el pronto retorno de Cristo a esta tierra. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el contenido del mensaje? Ahora, segundo lugar, ¿cuál es el campo misionero? ¿Dónde predican? ¿Qué dice el texto? Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio ¿a quién? A todas las naciones. Escúcheme bien, será la cruzada evangelística más grande que la humanidad ha tenido. Hoy se predica el evangelio en ciertos sectores, en ciertos lugares. Los misioneros llegaron en los 1800 al nuevo continente, a Norteamérica. Luego viajaron hacia Sudamérica, algunos otros países, a la India, China, tardíamente. El mundo musulmán aún no ha sido alcanzado. El texto dice que una de las últimas señales de la venida de Cristo será que el evangelio del reino, que Él viene y viene a reinar, será oído por ¿quién? ¿Qué dice el texto? Testimonio a todas las naciones. ¿Cuál es el mensaje? El rey ya viene. El rey ya viene. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, los hombres, lo leíamos, le dicen a las rocas, escondednos de qué cosa, de aquel que viene y de la ira del Cordero. Yo recuerdo haber estado presente, bueno, no presente, lo vi una de las grandes cruzadas que hizo Billy Graham. Si no me equivoco, era en Argentina, en los años 80. Lo transmitieron en mi país en cadena directa. ¡Qué mensaje increíble! Un mensaje sencillo, una predicación sencilla. Pero uno podía ver que ese hombre, Dios le había dado ¿qué cosa? El don de evangelismo. Porque era un mensaje sencillo. Como los mensajes de evangelismo que predicó por mucho tiempo Luis Palau. Sencillos. Pero como tenían el don, Dios ¿qué hacía? Utilizaba. Serán campañas increíbles que se harán, escúchame bien, simultáneamente en todo el mundo. En el mundo musulmán hoy, actualmente, un hombre musulmán se calcula que tendrá, escuche lo que digo, tendrá la posibilidad de oír la palabra Jesús o parte del Evangelio a los 30 años de vida una sola vez y nada más. Por eso que Pablo dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? El contenido del mensaje, el campo misionero. ¿Cuál será la consecuencia de esta cruzada mundial? ¿Qué dice el texto? Tercer lugar, la consecuencia del ministerio. ¿Qué dice el texto? Y entonces, ¿estás ahí o no? Estoy equivocado. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, en otras palabras, a consecuencia de. Hoy la iglesia podría predicar el evangelio al mundo entero y debemos hacerlo. Pero no va a venir el fin. Porque aún faltan ¿qué cosa? Las señales de aquel tiempo. Y esta será la última señal en medio de la ira, del juicio de Dios. Y entonces vendrá ¿qué cosa?
el fin. Abre tu Biblia en Apocalipsis, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Quiero que observes del labio de Jesús la expresión el tiempo del fin. Mateo capítulo 13, verso 39. Observa. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es ¿qué cosa? El fin del siglo. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles, verso 40. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será ¿qué cosa? El fin de este siglo. Verso 49. Así será el fin del siglo. ¿Cómo va a ser? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. El fin del siglo, fin de la historia como nosotros la conocemos. ¿Sabes qué oraba Habacuc? Capítulo 3, verso 2. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Ya la iglesia no estará presente. Será un tiempo de sufrimiento. Será un tiempo de dolor. La pregunta es, ¿quiénes serán los predicadores de aquel tiempo? Porque Jesús les dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros, vosotros sois ¿qué? Mis testigos. Y es tu deber, y es mi deber, es tu responsabilidad, mi responsabilidad, hablar de Cristo a otra persona. No puedes morirte e ir al cielo sin haber llevado a una persona a Cristo, porque la única razón por la cual Dios te tiene vivo es para que prediques el Evangelio. Nuestra adoración, nuestro congregar, nuestro canto, nuestro servicio está mezclado con el mundo. No damos a Dios una adoración correcta y verdadera. Cuando estemos en el cielo, sí la daremos y el servicio será completo. Mientras tanto, acá es incompleto. Pero escúchame bien, lo único que no podrás hacer en el cielo será ¿qué? Hablar a otras personas de Cristo. Los ángeles hoy nos observan y anhelan ese ministerio, pero fue dado a usted y a mí. Pero si hemos dicho que la iglesia ya está en el cielo, ¿quiénes predicarán el evangelio del reino? Observe conmigo los comunicadores del mensaje. Creo sin duda alguna que serán, en primer lugar, un grupo que es mencionado en el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis, que son llamados los 144,000 judíos, a los cuales Dios durante ese tiempo les va a sellar, los va a preservar, los va a proteger de tal forma que no morirán por pestes ni guerra, ni tampoco la persecución del anticristo. Y como son 144,000 de cada una de las tribus de Israel, que no están viviendo en Jerusalén, pero que muchos de ellos viven acá en Australia, están en China, están esparcidos en el mundo entero. Y Dios hará un milagro con ellos. Se convertirán en los predicadores del Evangelio del Reino. Dígame, ¿qué ocurrió en el primer siglo de la era cristiana con 12 judíos? ¿Qué ocurrió? Predicaron el Evangelio hasta el mundo entero, llevaron el mensaje a Pablo, le decían, Pablo, cállate porque ya estás a punto de ¿qué? De convencerme. Si esos 12 hombres en 35 años pusieron el mundo patas para arriba con el Evangelio de Cristo Jesús, dígame, ¿qué harán 144,000 judíos? ¿Predicando qué cosa? ¿Usted ha visto a un judío mesiánico? ¿Ha hablado alguna vez con un judío que se ha convertido a Cristo?
No hay una fe más firme, más de convicción que un judío que ha reconocido a Cristo como su Mesías. Le contaba en los 80, escuchaba la predicación de Billy Graham. Estaba en mi casa. Pero si yo hubiese estado en el estadio, yo paso a recibir a Cristo, ya era salvo. Porque el mensaje fue ¿qué? Poderoso. Qué interesante. 144,000 judíos. Abre tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 11. Creo que también hay otros comunicadores del mensaje del reino. En Apocalipsis, por favor, en el capítulo 11, observa conmigo que aquí se hace mención. Verso 3, para no leer toda la porción. 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Vestidos de qué? De silicio. Dios va a utilizar estos 2 testigos y ellos solamente van a predicar en Jerusalén vestidos de silicio. El vestido de silicio era como un saco papero que simbolizaba una endecha, un mensaje de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo? Exactamente 42 meses. Mejor dicho, 3 años y medio. ¿Qué van a hacer? Verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Y si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces que quieran. Wow. Preparados para ese ministerio. Mira el verso 7, lo cierro acá, me encanta. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, es decir, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Y qué va a hacer? Los va a matar. ¿Cuándo los va a matar? Queridos, mientras no cumplan o terminen su misión, estos son invencibles. Mientras Dios te quiera seguir usando como su vocero, tú serás ¿qué? Invencible. Amén. Invencible. Es por eso que aún la iglesia en el día de hoy, su mensaje es poderoso. ¿Quiénes predican el evangelio? Los 144,000 judíos, los 2 testigos. Observa conmigo en el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 6. El tercer o los terceros voceros de Dios durante ese periodo. Me encanta esta porción. Dice, vi volar por en medio del cielo, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Verso 6. Ok, presta atención a la palabrita otro. Esa palabrita otro significa diferente en cuanto a mención. Es decir, que no es ninguno de los ángeles que han sido mencionados antes. Porque hay muchos ángeles mencionados en el libro de Apocalipsis. Pero Juan dice que vio a un ángel o ángeles completamente diferentes a los otros, que volaban por en medio de ¿qué? Del cielo. Tienen la capacidad de planear. Algunas versiones traducen águilas. Que tenían ¿qué cosa? ¿Qué tienen? El evangelio eterno. El mensaje que proviene ¿de dónde? Del corazón de Dios. La buena noticia de Dios. ¿Para qué? ¿Qué hacen con ese evangelio eterno? ¿Para qué? Predicarlo, anunciarlo. ¿A quién? A los moradores de la tierra. ¿A dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, que Dios va a utilizar
2 testigos en Jerusalén. Dios va a utilizar 144,000 judíos alrededor del mundo. Y Dios va a utilizar, volando sobre esta tierra, mensajeros. ¿Qué anuncian? ¿Qué anuncian? Verso 7. Léalo conmigo. ¿Qué anuncian? Diciendo a gran voz, ¿qué cosa? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ellos están diciendo, ya viene el juicio. Ya viene. ¿Qué dijo Jesús en verso 14 de Mateo 24? Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué? Y entonces vendrá el fin. ¿Habrá gente que se convierta en ese periodo? Observa conmigo los convertidos de ese mensaje. Habrá miles o millones de personas. Observa conmigo el capítulo 7 de Apocalipsis. Ahí hay en Apocalipsis un paréntesis. Apocalipsis es cronológico, pero a veces nos hace mirar lo que está ocurriendo en el cielo o se adelanta al futuro como para hacer descansar al lector y decirle, lo bueno ya viene, el triunfo ya es. En el capítulo 7, después del ministerio de los siervos de Jehová de los 144,000, observa el verso 9. Después de esto, ¿qué dice el texto? Miré, abre tu Biblia, Apocalipsis 7:9, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de toda nación, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, ¿y a quién? Y al Cordero. Verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios y diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Verso 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, márquelo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas en la sangre, y las han emblanquecido, ¿en dónde? En la sangre del Cordero, en medio de la ira. Dios se acordó de su misericordia. 2 testigos, 144,000. Ángeles que proclaman el Evangelio eterno y miles se convierten a Cristo. Lo único que la mayoría de ellos pagarán su salvación, por así decir, con su vida. O crees o mueres. O crees o mueres. O crees o mueres. Lástima que hoy no tenemos esa opción. Porque cuando la iglesia ha sido perseguida, mantuvo una fe que ha sido pura. Qué interesante. Tengo una pregunta y termino. Estos que se salvan acá. Yo recuerdo, mientras estaba preparando, a mi padre, que es posible que murió inconverso. Tuve la oportunidad, cuando yo tenía 16 años, de predicar el Evangelio. Pero yo recuerdo cuando era niño, ver a un predicador llamado Red Hambar, creo que era, y hablaba de la tribulación. Y yo recuerdo a mi padre decir, ¿qué problema hay? ¿Me convierto después del rapto de la iglesia? Porque va a haber ¿qué? Salvación. Es decir, voy a poder engañar al sistema. Voy a seguir disfrutando porque luego me van a predicar y ahí sí que me voy a ¿qué? A convertir. Queridos, en segundo lugar, ¿será gente que durante la iglesia escuchó el mensaje y no creyeron, pero ahora sí están creyendo en el tiempo de la tribulación? Tengo una mala noticia para darles. No. ¿Quiénes
rechazan el mensaje durante la actual dispensación, creyendo que aún tienen tiempo. Cuando comience el tiempo de la tribulación, no tendrán oportunidad para ser salvos. Se salvarán aquellos que nunca oyeron el mensaje, que nunca entendieron el evangelio, pero no aquellos que dijeron después. Termino con este texto, 2 Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 2. Abre tu Biblia, por favor, ahí, 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2. Verso 7. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Es decir, ya hay una acción de maldad. Solo que hay quien al presente, ¿qué? Míralo, lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará ¿quién? Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Quién es este? El anticristo. ¿Por qué no emerge ahora? ¿Por qué no engaña ahora? ¿Por qué no aparece ahora? Porque hay alguien que lo detiene. Ese algo que lo detiene es la presencia del Espíritu Santo morando en la iglesia. Morada permanente, a diferencia de las antiguas dispensaciones. Pero cuando la iglesia salga, se quitará ese freno y se desatará esta maldad. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto que no recibieron el amor de la verdad, que para ser salvos. Por esto, Dios les envía, ¿qué cosa? Un poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es terrible, porque si yo tengo un hermano, un padre, un tío, que le estoy predicando el evangelio, y ese cónyuge que es inconverso regresa a casa y se encuentra que su esposa creyente y su hijo ya no están porque han desaparecido, ese esposo, por más bueno, por más que se le predicó el evangelio, Dios le va a enviar espíritu engañoso para que no crea la verdad. Por eso, si usted tiene hijos, hijas, familiares, cónyuges, inconversos, ¿qué tiene que hacer? Doblar su rodilla para que Dios tenga ¿qué? Misericordia. Es lo que Pablo enseña a la iglesia. Para que vengan al conocimiento de la verdad, porque Dios no quiere que nadie se pierda. De los que hoy están acá, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Ha llegado el convencimiento en tu vida espiritual que eres un hijo de Dios? Amén. Porque llegará un momento, lo dice Apocalipsis, que ni aún viendo las cosas se van a arrepentir y no van a dejar sus engaños, sus hechicerías. Termino porque el tiempo se nos ha ido. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Gracias damos a Dios. ¿Por qué cosa? Por nuestra salvación. Porque Dios ha prometido ¿qué cosa? Porque no nos ha puesto Dios, ¿qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que viene es terrible. Pero gloria al Señor que tenemos una gran esperanza. 10 señales, 10 evidencias de ese tiempo. Próxima semana veremos el acontecimiento más terrible sobre esta tierra, ilustrado por Antíoco Epífanes, que Jesús le llama la abominación desoladora. Y cuando eso ocurra, que escapen lo que estén viviendo en ese tiempo. Oramos al Señor.
Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y tu cuidado, por permitirnos, Señor, este tiempo tan especial de estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, por lo que hoy hemos considerado, que aún en medio de tu ira, tú tienes misericordia y gracia. Pero, Señor, tal vez pienso hoy que hay hermanos y hermanas que están en este lugar, que tienen familiares inconversos, que no conocen a Cristo. Ten misericordia, Señor, de ellos. Haz todo lo posible, Señor, para que alguien les lleve el Evangelio. Ten misericordia. Pero por otro lado te agradecemos porque nos has dado una salvación segura. Estamos seguros en tus manos. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.